Shabbat Shalom, habla Manuel Domínguez, gracias por ver mi canal. El día de hoy hablaremos de la Parashá Naso. Esta porción que habla del censo, la porción donde se hizo el conteo de todos los trabajadores, de los grupos, los clanes, en el cual van a trabajar en el Mishkan, en el transporte, en los utensilios, y también al final de esta porción que se cuenta cuáles fueron las personas que aportaron cada una de las ofrendas de los príncipes que aportaron en este día donde se hizo la dedicación del templo, en este primer día de funcionamiento del Mishkan. Y esta porción que estamos hablando el día de hoy nos corresponde a partir del capítulo 4:21 del libro de Números hasta el capítulo 7. Algo particular como tal de esta porción, que inicia hablando de censar a los gersonitas o de levantar la cabeza de este clan en especial, que es el que inicia esta porción. También más adelante nos va a hablar de lo que es las leyes del adulterio, de los votos del nazareato, de la famosísima Birkat Kohanim, de esa bendición que hacía el sacerdote, y va a terminar hablando de estas ofrendas, como decía, de cada uno de los 12 príncipes, haciendo un conteo de qué llevó cada uno, que al final va a ser un resumen de todas estas ofrendas que se hicieron para la dedicación y que cada una de las tribus de Israel aportó para el funcionamiento y para el tesoro del templo. Así que, ¿qué podemos aprender el día de hoy con respecto a la Parashá Naso? Lo primero es que de los gersonitas se levantó la cabeza. Cuando levantamos algo principal o levantamos a una persona, la contamos y le tenemos en cuenta o es cabeza de algo, dicen los rabinos que también podemos jugar un poco con el hebreo y ver qué palabra puede surgir de una, aumentando solamente dentro del orden del abecedario, bueno, del Aleph Bet, que es como se conoce el abecedario en hebreo, qué palabra podría surgir. Y en este caso la palabra Rosh, que es cabeza o los principales de cada una de las casas, podemos colocar que va a ser la palabra Shabbat, lo que quiere decir que en últimas el ser principal, el ser contado, el ser enumerado por Dios, nos tiene que llevar a su descanso, nos tiene que llevar hacia su Shabbat, nos tiene que llevar a no solamente a que el Señor cuente con nosotros, a que recibamos esta bendición, sino que también esa bendición, como dice la misma Biblia, que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, que esta bendición, que Dios nos levante, nos tiene que llevar a su reposo, nos tiene que llevar hacia su Shabbat, y que la finalidad de todo el trabajo de la semana tenga el poder estar un día de descanso, el poder tener ese día especial para poder estudiar los secretos del cielo, para poder hacer meditación de la palabra, para que de nosotros podamos depender de ese tiempo, para que podamos crecer como personas, para que podamos alimentar también nuestro espíritu y no solamente el trabajo físico que tenemos durante los 6 días de trabajo. Y estas leyes que vemos acá también son muy cotidianas, pero hay una ley muy especial que aparece acá, que es la de la sospecha del adulterio. Dice que cuando al esposo le llegaba un espíritu de sospecha sobre su esposa, a esta mujer le llevaban al templo, hacían un agua especial allí con parte del polvo que había en el altar, se ofrecía como tal allí en el altar y se hacía una bebida para que si ella había adulterado tuviera una consecuencia, que la pueden leer allí en el libro de Números, o que simplemente pues no tuviera esta mala consecuencia, sino que más bien tuviera una recompensa de tener posteriormente hijos de bendición. Así que, ¿qué podemos aprender acá? Que el acercarnos al altar no solamente es para acusaciones, sino que también si somos una vasija que puede recibir mucha luz y tenemos esta luz en nosotros, pues simplemente no vamos a explotar por la cantidad de luz que había allí en el santuario, sino que realmente podríamos soportar esa luz para poder traer bendición. Hay otra asociación que muy fácilmente se hace, y es cuando el Mesías escribe en el polvo, cuando escribe en el suelo con una mujer que había sido acusada de adulterio, que había sido no solamente acusada, sino sorprendida en el mismo acto. Él le dice: ni yo te acuso, vete y no peques más. Quiere decir esto que cuando nos acercamos al altar no solamente es para atacar, sino para que podamos librar toda sospecha, y que si en el caso tenemos una sospecha, tenemos también un Mesías que es nuestro abogado y quien nos libera, que es una de las grandes ventajas de estar en la era mesiánica, de tener a Yeshua como Mashiach, que es precisamente el ser perdonado el pecado, pero también tener la conciencia de no pecar más y de tener como tal esta restauración. Y es aquí donde vemos que también hay unos votos especiales en esta porción, que son los votos del nazareato. Son simplemente personas que se imponían cosas adicionales, como el no cortarse el cabello, el no tomar vino, el tener como otro tipo de comidas, abstenerse de alguna cosa, y que al final tenían que dar una ofrenda por haber impuesto esto adicional, que no lo prohíbe la Torá, como digamos tomar vino. Dicen no lo prohíbe la Torá, pero ellos se abstenían, y por hacer algo que la Torá no prohibía, sino que era un extra, tenían que ofrecer unos tipos de sacrificios al finalizar de su voto de nazareato, precisamente porque habían incurrido
no hacer algo que dice la Biblia, sino por prohibir o dejar de hacer algo que la Biblia decía que se podía hacer, como cortarse el cabello. Recordemos que hay unos tiempos para cortarse el cabello, de qué forma se podían cortar la barba. Entonces quiere decir que al dejar de hacerlo, incumplían Torah también. Entonces, por eso, era un voto especial para poder aumentar su nivel espiritual, para poder acercarse más a Dios, pero al final debían reconocer que era algo extra de la Torah. Entonces también esto nos puede enseñar que aunque coloquemos cercos adicionales a la Torah, que aunque queramos ser más espirituales o como dicen en Latinoamérica, más papistas que el Papa, debemos entender que la Biblia tiene unas normas claras, que el universo tiene un funcionamiento muy claro y que cuando añadimos esos extras, también debemos reconocer que esos extras no fueron impuestos por Dios, sino que simplemente son normas que colocamos para someter nuestra carne, para someternos a nosotros mismos. Por ejemplo, una persona que es alcohólica puede tomar un voto de no volver a tomar alcohol, no porque la Biblia lo prohíba, sino porque sabe que necesita tener ese adicional para poder mejorar en su vida. Ahora, que si esta persona vuelve a tomar, incumple su voto, en principio claramente lo estaría incumpliendo, pero también puede ser que tenga un periodo de tiempo específico de en tanto tiempo no probaré para poder desintoxicarse, para poder cambiar, sí, pero no quiere decir que toda su vida no pueda probar alcohol. Entonces, cuando se rompen ya los votos, lo vemos en Pablo, cuando le dicen puedes ir a presentar ofrenda con estas personas que llevaban su cabello al templo porque habían tenido un voto y ya tenían que pagar, en este caso, el final de ese tiempo de Nazareato. Y pues bueno, la Birkat Kohanim, que es algo muy importante acá, que creo que es lo más central de la Torah, ¿no? Empezamos con un tema de trabajo logístico, de quién llevaba qué, que la cortina cómo se llevaba, qué grupo llevaba qué utensilio. Termina con unos trabajos que va a ser como tal los Cohen y está aquí uno de los mejores trabajos que tenía el Cohen, que era bendecir al pueblo cuando se reunía. Entonces, la Birkat Kohanim, que son estas tres frases especiales, por eso cuando hacen la bendición hacen ese símbolo con las manos para ejemplificar esas tres frases especiales que se dan para bendición, para protección y para tener este completo en la vida. Va a terminar hablando de lo que hicieron cada uno de los príncipes. Entonces, ¿para qué la Birkat Kohanim? Precisamente para entender que el templo era un sitio de reunión para bendición, para que cada vez que se reunían sintieran el amor del Eterno, que sintieran que estaban respaldados por su Padre, que estaban realmente siendo contados, como lo decíamos en el conteo de los gersonitas, que al ser contados estas cabezas, que al saber que eran principales, también tenían un descanso y un Shabbat. Así que al final, ese texto que vemos de este capítulo extenso, que es de capítulo 7, que tiene 89 versículos, de hecho, el dato curioso de esta porción es que es la porción más larga que tiene como tal dentro de las 54 porciones de la Torah, es la más extensa. Tiene 176 versículos, al igual que el salmo más extenso, que es el Salmo 119, que tiene 176 versículos, es exactamente igual. Es una porción que realmente está muy nutrida, es una porción muy extensa en cuanto a texto y que lo que nos representa acá es que el Señor tiene cuenta de cada una de las cosas que hacemos. No importa si haces algo similar a otro, no importa si haces un contenido igual a otro, no importa si actúas como los demás, pero lo mínimo es que actuemos en equipo, que actuemos como comunidad, que actuemos realmente siempre pensando en el bienestar de los demás. Los príncipes acá daban una ofrenda para que funcionara el templo, pensando en que el pueblo sea bendecido. Y si tú eres cabeza, si tú eres parte de una nación de reyes y sacerdotes y eres una nación santa, pues lo mínimo que puedes hacer es que tus acciones lleven a la bendición total del pueblo con algo que realmente le funciona al pueblo. Pasa mucho con el tema de las fundaciones, de las personas que realmente de corazón dan, sin necesidad de alardear de ello. Así que lo que podemos aprender acá es precisamente que, uno, el Señor nos cuenta. La Parashá Naso es un censo. Dos, el Señor nos cuenta para que también nosotros contemos con Él y podamos llegar como cabezas a convertirnos en un descanso, en un Shabbat. Que podemos hacer votos que el Señor no nos impone, pero que nosotros nos imponemos para mejorar y que el Señor también nos tiene en cuenta cuando hacemos esa milla extra, cuando vamos más para allá. Y esto nos va a traer la bendición, una bendición que enriquece, que no añade tristeza con ella y que lo que debemos hacer de nuestro corazón es siempre ser generosos, siempre tener de nuestro corazón lo mejor para dar a los demás. Así que esa es la porción Naso, que seamos contados para cosas buenas. Shalom a todos.